Bueno, vamos a Muteado. comenzar. Bienvenidos a la conferencia número 40 y libre de estudios judíos de la Universidad de Buenos Aires, la Cátedra Moses Mendelssohn de la Universidad de Buenos Aires, UBA. Y hoy tenemos el honor y la alegría intelectual de contar con Lehmann. El profesor Lehmann es profesor de Historia Judía Moderna en la Universidad de Köln, de Colonia, Alemania. Enseñó antes en la Universidad de Indiana, Bloomington, y en la Universidad de California. Entre sus obras está, y hoy libro, El varón, Maurice Hirsch y el judaísmo del siglo XIX. Por ese libro recibió el premio Jordan Schnitzer y fue finalista de el Estados Unidos. Otras publicaciones incluyen Emisarios de Tierra Santa, editado por Stanford University Press en el año 2014, y coeditó un libro en el 2020 sobre judíos y el Mediterráneo. La conferencia de presentar se titula Políticas judías en el siglo XIX, el caso del barón Hirsch, y cedemos la palabra entonces a Lehmann. Bueno, gracias Pablo por la invitación y gracias a todos y todas por participar en este encuentro. Voy a compartir mi presentación de PowerPoint. Espero que esté funcionando y no se asusten que me dio pereza el español. Entonces, bueno, voy a hablar en castellano, pero aparecen vamos, el PowerPoint aparece en inglés. Bueno. Pues voy a hablar del libro, como dijo Pablo, The Baron, sobre el Barón de Hirsch, una especie de biografía del Barón de Hirsch, pero al mismo tiempo que es una biografía del Barón de Hirsch, realmente es un libro también sobre de los judíos en el siglo XIX. Entonces, claro, para un público no sé, gente de la comunidad judía en Argentina, de la comunidad académica en Argentina, gente que se interesa por el judaísmo latinoamericano, pues el Barón de Hirsch a lo mejor realmente no necesita introducción, porque bueno, el nombre es conocido. Pero realmente en la historia moderna judía, el nombre de Barón de Hirsch no es tan central, no es tan importante como de muchos otros am, filántropos, como de la familia Rothschild, otros líderes políticos, como por ejemplo como Theodor Herzl y otros que empezaron con el movimiento sionista a finales del siglo XIX. Pero realmente la historia del Barón de Hirsch está relacionada con estos temas, ¿no? Con el tema de la filantropía judía en esa época, pero también con los inicios del movimiento sionista a finales del siglo. Am, de hecho, cuando empecé con mi investigación sobre el Barón de Hirsch y estuve en Israel haciendo alguna investigación, estuve de profesor invitado en la Universidad de Tel Aviv, que mi huésped era el Hanan Rein, que seguramente muchos de ustedes le conocen. Pensaba, bueno, realmente es curioso que en Israel es que hay una calle Herzl y un Boulevard Pinsker y hay de todo, pero una calle Hirsch realmente no hay. Pero resulta que sí las hay. No hay muchas, pero alguna hay. Por ejemplo, en Ramat Aviv, que precisamente donde está la Universidad de Tel Aviv, pues sí hay una calle Barón Hirsch. Pero es una calle bastante pequeña. Desde luego no es como los boulevards de Ben Gurion y Herzl y Weizmann, pero bueno, sí se le reconoce como un personaje importante. Y bueno, hoy quiero hablar un poco de por qué el Barón de Hirsch es un personaje importante para la historia judía del siglo XIX, no solamente por su papel en establecer colonias judías en Argentina, que claro, eso es lo que más se conoce de él, sino también otros aspectos de su biografía. Claro, el libro que publiqué hace no sé, 3 años o algo así, no es el primer libro que se publicó sobre el bando de Hirsch. Algunos de ustedes van a conocer a otros ejemplos, otros libros que se han publicado. El primero realmente que se publicó sobre el barón de Hirsch era una biografía bastante chica de Kurt Grunwald que apareció en el 66.
Pero no en base de archivos, sino es un resumen muy útil, es una biografía muy linda, pero todavía no había hecho investigación en los archivos. Lo cual, por ejemplo, sí es la base, claro, del libro tan famoso de Jaime Avnis sobre Argentina como la tierra prometida, ¿no? Si no me equivoco, en hebreo salió en el 73, si no me equivoco, hace unos años también salió una traducción al castellano. Pero el libro de Avni, claro, realmente habla del proyecto de colonización en Argentina, y no necesariamente es una biografía del Barón de Hirsch, sino se enfoca en el proyecto argentino del Barón. Y luego salieron dos biografías en francés, una de ellas, por lo que sé, de Dominique Fischer, también se trabajó al español. Y la de Rosenblum, por ejemplo, sí está basada en archivos, sobre todo los archivos de la Alliance Israélite Universelle en París, de Fischer también en otros materiales, pero lo curioso es que ninguno de los dos hace uso de los archivos que son amplísimos de la organización por la que más se conoce al Barón de Hirsch, que es la Jewish Colonization Association, la JCA o la ICA, es decir, la Organización de Colonización Judía, que los archivos están en Jerusalén y entonces para mi libro, por ejemplo, que no es lo único, pero es uno de los, una base fundamental del libro que escribí. Am, los datos básicos de la vida del Barón de Hirsch ya dan una impresión de que realmente es una vida internacional, ¿verdad? Es que es una vida pan-europea. Nace el Barón de Hirsch en el 1830 en Múnich y como hijo de una familia de banqueros judíos, el banco de la familia de Hirsch la estableció su abuelo. Es un banco de importancia regional, pero desde luego no de los primeros en Europa. Pero el barón de Hirsch luego se convierte en uno de los banqueros más importantes del continente. Y si vemos, pues eso, los datos básicos de su biografía, vemos que sí, nace en Alemania, pero difícilmente se le puede describir como un judío alemán, porque realmente no se siente como un judío alemán, nunca dice nada de respeto, sí habla alemán, escribe gran parte de su correspondencia es en alemán, pero realmente es una vida transnacional. Ya a una edad bastante joven, a los, no sé, 13 años o algo así, sus padres le mandan a vivir bueno, al colegio y a vivir a Bruselas, y en Bruselas conoce a su mujer y se casa con Clara Wisselsheim, que viene de una de las familias más importantes también de banqueros, pero también de políticos judíos en Bélgica. Y un año más tarde nace el hijo de Maurice y Clara de Hirsch, Lucien. Lucien, luego, como ven, muere bastante joven, ya en el 87 de una enfermedad de forma repentina y deja una hija, como se decía entonces, una hija ilegítima, que tiene una hija con una actriz bailarina de origen croata en París. La hija se llama Lucienne y luego el barón de Hirsch y Clara la adoptan después de la muerte de Lucien. Em, en el 1877, y eso es un dato interesante, me parece, el barón de Hesse obtiene la nacionalidad austríaca, es decir, se hace ciudadano de la parte austríaca del Imperio Austrohúngaro. Eso yo creo que tiene mucho que ver con sus intereses económicos y también políticos, pero sobre todo económicos, sus intereses relacionados con la construcción de los ferrocarriles otomanos, de los ferrocarriles en los Balcanes. Y voy a volver a este tema en un momento. Am, pero realmente a principios de los años 70 se establece la familia de Hirsch en París, se mudan de Bruselas a París, y allí participan, son una parte integral de la alta sociedad parisina, de la aristocracia
europea y de una aristocracia judía europea. Y el barón de Hirsch es uno, no solamente uno de los banqueros más, de los hombres más ricos del continente, sino está muy bien relacionado con mucha gente dentro de la aristocracia europea. Y bueno, aquí, por ejemplo, en la pantalla lo que ven es un dibujo que hizo Lucien de Hirsch, el hijo del barón, un dibujo que representa a Lucien saludando al rey de Bélgica. Y es un ejemplo como, bueno, Lucien, pues eso, siendo el hijo del varón, pues bueno, conoce a a reyes y príncipes y realmente se mueven en en la aristocracia más importante, más elevada de Europa. Am, y cuando uno forma parte de la aristocracia, de la alta sociedad, pues bueno, es importante también demostrarlo al mundo exterior, que uno ha llegado a cierto lugar en la sociedad. Y eso lo hace la familia Hirsch cuando compran a principios de los años 70 en París un palacete o de hecho varios edificios que lo convierten en el palacete de la familia Hirsch, en la rue de l'Élysée, que justo enfrente del Palacio Presidencial y hoy, de hecho, el antiguo Palacete Hirsch forma parte del conjunto de las oficinas presidenciales en París. Entonces, bueno, pues el barón Hirsch, Clara Hirsch, compran este palacete, lo reforman, lo modernizan y lo convierten realmente en un punto de encuentro para la alta sociedad parisina. Describe el periódico Le Gaulois, un periódico de París, no sé, los bailes, las fiestas, los conciertos que se dan en el Palacete de Hirsch y lo llaman como una feria mundial de la aristocracia. Lo compara, el periódico compara al Palacete de Hirsch y sobre todo la gran escalera de marfil blanco que se ve aquí en la foto, compara a la gran escalera del Hotel Hirsch con la Ópera de París y dice que, bueno, un baile en la casa de los Hirsch, eso es como una gala en la Ópera de París en los días de la monarquía. Entonces, realmente se convierte en un referente de la vida social aristócrata, sobre todo en París, realmente un símbolo de que los Hirsch han llegado realmente a la cumbre de la sociedad europea. Al mismo tiempo, eso levanta sospechas. Y eso levanta las sospechas, sobre todo para autores como, lo ven a la derecha aquí en la pantalla, de alguien como Edouard Drummond, que es el antisemita más famoso de Francia de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que juega un papel importante en la affaire Dreyfus y que publica en el 86 un libro que llama La Francia judía. Vamos, dos tomos, no sé, 1000 páginas o algo así, pero a pesar de tantas páginas se convierte en una especie de bestseller, se va reeditando, se traduce al alemán enseguida. Es un libro que realmente argumenta que la Tercera República Francesa está dirigida por detrás por la aristocracia judía, por gente como los Rothschild, pero también uno de los favoritos de Drummond es el barón de Hirsch. Y Drummond, por ejemplo, hace referencia en este libro a esa gran escalera del palacete de los Hirsch y dice, bueno, realmente no es así tan espectacular como dicen, es una escalera nada más. Pero también cuenta una anécdota que dice, bueno, en alguna ocasión, en alguno de estos bailes, están ahí el barón de Hirsch y su hijo Lucien ahí arriba mirando desde arriba de la escalera y están viendo así todos de la alta sociedad parisina, todos ahí reunidos en su casa y dice el varón a su hijo, bueno, supuestamente, según lo que cuenta Drummond, mira hijo, algún día toda esa gente o que van
a ser nuestros yernos o nuestros sirvientes. Y eso realmente es como esa obsesión antisemita, que los judíos están en un sitio donde no deben estar, o que van a oprimir a los que antes mandaban, o casi peor, se integran, se asimilan tanto en la sociedad cristiana que se van a convertir en yernos y no sé, vamos, en familia unos y otros, y eso para un antisemita como un Drummond, eso es casi más peligroso que la idea bueno, el poder judío en sí. Bueno, la pregunta entonces es por qué de hecho el barón de Hirsch llega a una posición así tan elevada en la sociedad y claro, cómo acumula su riqueza que realmente yo no sé, se convierte en uno de los hombres más ricos de Francia y realmente de Europa. Y entonces para sus contemporáneos, sobre todo en el mundo general, no tanto en la comunidad judía, pero en la sociedad en general, se le conoce al barón de Hirsch como el Türkenhirsch, el Hirsch turco. Y eso porque en el 1869 el barón Hirsch obtiene la concesión del gobierno otomano para construir ferrocarriles, para construir sobre todo una línea ferroviaria que conecte a Constantinopla y a Salónica, las dos grandes ciudades y los grandes puertos otomanos, con la red ferroviaria europea. Entonces, esta concesión para construir ferrocarriles en el Imperio Otomano, eso es realmente el negocio de su vida para el barón de Hirsch. Eso realmente, además, en su día, cuando obtiene esa concesión, la gente no se lo puede creer porque la banca Hirsch realmente no es una de las primeras casas en el mundo banquero europeo o parisino, pero bueno, por distintos motivos los otomanos le dan el contrato y entonces a lo largo de los años el primer tren directo de Viena a Constantinopla hace el recorrido en el 1888. A lo largo de los años, Hirsch construye esta red de ferrocarriles en el Imperio Otomano y claro, es lo más se conoce hoy en día como el Orient Express, que el Orient Express realmente es un tren de una compañía belga que hace el recorrido entre París y Constantinopla, entre París y Salónica, usando las líneas construidas por la compañía del barón de Hirsch. Entonces, realmente es uno de los proyectos de infraestructura más importantes de su tiempo. Todos los países europeos y también no europeos están construyendo ferrocarriles a finales del siglo XIX. Ese es el proyecto de infraestructura más importante para el desarrollo de los países, tanto en Europa como en Rusia, como en las Américas. También para el Imperio Otomano. Realmente el Imperio Otomano, el gobierno otomano quiere conectar primero su imperio con el resto de Europa a través de estos ferrocarriles, pero también conectar la costa y los puertos con el interior del imperio, tanto por motivos económicos como por motivos militares. Entonces, bueno, el barón de Hirsch obtiene esa concesión y eso realmente, pues eso es uno de los proyectos más ambiciosos y más complicados también de infraestructura en el continente. Y claro, uno de los problemas es que el Imperio Otomano a finales del siglo XIX no tiene dinero. No tiene plata, como dicen los argentinos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Es que ya a nadie en Europa le interesa demasiado comprar deuda otomana, porque el imperio ya lleva décadas realmente en crisis, ¿no? Entonces el barón de Hirsch hace algo que no lo inventa, pero hace uso de un método muy innovador en su día, y eso es vender bonos de deuda otomana
pero no solamente a los grandes inversores, que a lo mejor no les interesa demasiado, sino a pequeños inversores en todos los sitios más o menos importantes de Europa. Realmente cotiza en las bolsas en todo el continente. Los bonos otomanos que se comercializan y se venden a inversores privados, individuales. ¿Y cómo se consigue eso? Se consigue apelando no sé, a la codicia de la gente, que dice, bueno, a lo mejor la deuda otomana, quién sabe, nadie entiende de eso, pero cada mes hay una especie de lotería y uno de los números, uno de los bonos va a salir premiado. Entonces es lo que dicen, lo que llaman en inglés ya lottery bonds, ya bonos de lotería, que es una inversión, pero al mismo tiempo existe la posibilidad, o realmente la muy remota posibilidad, o nula realmente posibilidad, que algo mejor te va a tocar un premio, ¿no? A lo mejor pierdes la inversión, pero te va a tocar un premio. Entonces, bueno, así el Barón de Hers consigue vender la deuda otomana para así afrontar los costos enormes de construir estos ferrocarriles y así arrancar con la obra. Claro. Luego hay un problema, varios problemas. El primer problema es la crisis, el colapso de la bolsa en Viena, luego en Berlín, luego en Nueva York en el 73. Con lo cual empieza una crisis económica mundial. Y claro, muchos de estos inversores, pequeños inversores, pierden eh, gran parte de su inversión porque, como todo, también la deuda otomana pierde bastante valor. Entonces, bueno, el colapso de las bolsas en muchos países en Europa y fuera de Europa es el primer problema. El segundo problema, el Imperio Otomano realmente no puede pagar la deuda y declara la bancarrota 2 años después, en el 1875. Entonces, todos estos inversores que han invertido en bonos de deuda otomana se encuentran con la situación que, bueno, ya no vale nada o vale muy poco. Y para complicar las cosas aún más, en el 1877-78 hay una guerra entre Rusia, el Imperio Ruso y el Imperio Otomano. Y los otomanos pierden, y pierden malamente, y pierden mucho terreno en los Balcanes. Bulgaria se convierte en medio independiente, Serbia se convierte en un estado independiente, y entonces la conexión de los ferrocarriles que iba a conectar los ferrocarriles otomanos con los austríacos del Imperio Austrohúngaro, pues bueno, ahora tienen que atravesar a otros países que ya independientes y que ya no siguen necesariamente, y que ya no son parte del Imperio Otomano. Y los rusos, como hoy en día, ¿no? Los rusos también tienen ahí su mano metida. Entonces, bueno, al final se complica mucho la cosa. Y entonces, por una cosa u otra, por la crisis en la bolsa, por la bancarrota otomana, por la guerra turco-rusa, al final se demora y demora y demora la construcción de estos ferrocarriles. Empiezan muy bien, pero hasta el 88 no consiguen realmente terminar los enlaces con las redes europeas. Entonces, bueno, eso es un problema económico, eso es un problema también político. Porque muchos de estos inversores que han comprado bonos de deuda otomana en Alemania, en Austria, por ejemplo, no lo han hecho solamente por la lotería. También lo han hecho por la propaganda que se hace para vender estos bonos y para promocionar esta idea de crear un enlace ferroviario con el Imperio Otomano, una propaganda que parte de la premisa de que ahora es el momento para Alemania y Austria de, de, am, de realmente meterse en los Balcanes otomanos, de realmente desarrollar su comercio con el Imperio Otomano a través de este ferrocarril, de realmente penetrar el mercado otomano y convertir los Balcanes y el Imperio Otomano en una especie de no colonia, pero casi colonia de los poderes del centro de Europa, de Alemania y de Austria.
Entonces, claro. Estos planes al final pues se estancan, es que no avanzan, es que el ferrocarril sigue sin terminarse. A principios de los años 80 pues hay trenes que salen de Estambul o de Salónica y bueno, no van así, no sé hasta dónde, hasta ahí, no sé, pero no se conectan con los ferrocarriles austríacos. Entonces el problema que surge y las acusaciones que surgen en la prensa austríaca y alemana sobre todo es que, bueno, eso seguro que se hizo aposta. Seguro que el barón de Hirsch no quiere este enlace, no quiere terminar esa conexión. ¿Por qué? Porque los intereses británicos y franceses, ellos mandan los barcos, no sé, descargan sus productos en los puertos otomanos y a través de la parte de los ferrocarriles que ya se ha construido, pueden entrar en el interior del Imperio Otomano y así comercializar sus productos, mientras que los alemanes y los austríacos están todavía esperando de que se termine la parte suya, vamos, que conecta a sus mercados con los mercados otomanos. Eso no solamente son unas críticas que se hacen en la Gaceta de Colonia, por ejemplo, el Kölnische Zeitung y otros medios de Alemania, sino otra vez los antisemitas, los intelectuales, para así decirlo, o digamos mejor, publicistas antisemitas de su día, encuentran ese tema como una prueba más de una conspiración mundial judía, en este caso liderada por el Barón de Hirsch. El libro que viene a la derecha de un tal Paul Dehn, Deutschland und die Orientbahn, Alemania y los ferrocarriles orientales, se convierte en todo un clásico sobre el tema. Se publica en el 83 y realmente da todo un listado de quejas sobre el Barón de Hirsch, empezando por la acusación, a lo mejor incluso basada en realidad, no sabemos, de corrupción que el barón de Hirsch pagó a oficiales austríacos y oficiales otomanos para hacerse con el contrato. Y bueno, como sabemos, con estos grandes proyectos de infraestructura, hoy en día y desde luego en el siglo XIX, pues muchas veces, pues bueno, hay dinero por el medio y bueno, no, es posible, pero también es verdad que Den simplemente lo dice, no es que tenga pruebas. También dice que la construcción de los ferrocarriles es malísima, es lo que hace, el resultado es malísimo. No solamente la calidad de la construcción dice que realmente deja mucho que desear, sino también el trayecto que construye no tiene ningún sentido. Algunas veces para ahorrarse dinero, dice el barón de Hirsch, construye el ferrocarril tal que pasa bastante lejos de la ciudad más cercana. Entonces, bueno, hay bastante distancia entre la estación y la ciudad que supuestamente tiene que ser servida por el ferrocarril. Por otra parte, para aumentar el kilometraje, porque bueno, le pagan por kilómetro, inventa también así unos recorridos un poco extraños, que de repente en vez de construir en línea recta, pues hace unas cosas así graciosas así pues eso, para que salgan más kilómetros. También eso no necesariamente es verdad. De hecho, se hacen estudios también por expertos independientes y bueno, dicen que no, realmente eso no es cierto, pero es una acusación que se va repitiendo no solamente en los periódicos y no solamente lo dice Den, sino, y ahí está el problema de algunos libros que se han escrito sobre el Barón de Hirsch después, muchos de los libros, incluso las biografías que he citado, se basan para los capítulos que hablan de los ferrocarriles en un libro publicado en el 1894, que por su parte está basado en el libro de Den. Es decir, que es una narrativa muy, muy partidista anti-Hirsch y realmente guiada por ideas antisemitas. Y no necesariamente es exactamente lo que pasó. Pero bueno, la acusación más importante de Den en su libro
y de otros antisemitas que escriben en Austria, en Alemania, realmente es que el barón de Hirsch está realmente conspirando con los franceses, con los ingleses, en contra de los intereses legítimos imperiales o coloniales de Alemania y de Austria. Esta realmente es la acusación principal. Lo que es interesante del libro de Eden es que realmente nunca menciona, nunca dice que el varón de Hirsch sea judío. Todo el mundo lo sabe, pero no lo dice. Es un texto y yo creo que nos dice algo de la literatura antisemita, no solamente entonces, sino también hoy en día, que muchas veces se puede insinuar sin decir lo que realmente uno quiere decir. Se puede decir, se puede hablar de George Soros y sin decir nada de judíos, pero se entiende que lo que hay detrás realmente es una idea de conspiración global judía o globalista judía, ¿verdad? Y un poco pasa lo mismo con Den, que no, ni siquiera se molesta en decir que el varón de Hess es judío, pero todo el mundo sabe lo que quiere decir cuando lee el libro de Den. Bueno, el caso que a pesar de todo, pues en el 1888, pues al final sí se termina, van los primeros trenes, una conexión directa, como hemos visto, el Orient Express, empieza a funcionar y 2 años después, en 1890, el barón de Hirsch vende su compañía a un consorcio de varios bancos alemanes y con eso, para el barón de Hirsch, por lo menos termina toda la historia de los ferrocarriles. Pero realmente eso es la gran parte de su vida, ¿verdad? Que así hace su dinero, así hace de ahí viene su riqueza, su fortuna, pero también eso es una experiencia también importante por su experiencia de manejar un proyecto tan grande, de construir un ferrocarril en condiciones muy, muy complicadas, eso también luego influye en cómo afronta a proyectos, otros tipos de proyectos, concretamente proyectos de filantropía. Y con eso quiero cambiar un poco al segundo tema, y el segundo tema es la filantropía judía, que según el periódico inglés, judío inglés de Londres, el Jewish Chronicle de Londres, la filantropía realmente es como el, no sé, lo, lo central realmente de esa época, ¿verdad? Del siglo XIX, de finales del siglo XIX, eso es como una marca de lo que es el siglo XIX en el mundo judío. La filantropía se ha convertido realmente en un elemento clave de lo que es la vida judía y la política, digamos, judía, no solamente en Europa, pero también fuera de Europa. Y realmente para los contemporáneos del barón de Hirsch, que son judíos, no se asocia tanto al barón de Hirsch con los ferrocarriles otomanos, no es el Türkenhirsch, el Hirsch turco para ellos, sino es el Hirsch filántropo, el que da un montón de dinero, más dinero que cualquier otra persona, más dinero que los Rothschild en aquel entonces, para causas filantrópicas de todo tipo, pero sobre todo beneficiando a causas judías. Y cuenta Chaim Weizmann, ¿verdad? El líder del movimiento sionista, luego y más adelante el presidente de Israel, cuenta en sus memorias que cuando ¿verdad? Crece en su casa paternal en Minsk, hay 3 cuadros en el living room, ¿no? En el salón de su casa, ¿no? Una de Maimónides, otra de Anton Chekhov y la tercera del barón de Hirsch, ¿no? Entonces, realmente el barón de Hirsch es como un símbolo importante en la sociedad judía en el este de Europa, pero también en otras partes del mundo judío a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Am, Llegamos al proyecto de la colonización en Argentina en un momentito, pero empieza realmente el barón de Hirsch su carrera como filántropo en el Imperio Otomano. Y escribe ya am,
en el 73, es decir, que está todavía pues muy involucrado, ¿verdad? Con toda la obra de los ferrocarriles y pasa mucho tiempo en el Imperio Otomano, escribe el barón de Hirsch una carta al presidente de la Alianza Israelita Universal. Como seguramente la mayoría de ustedes saben, la Alianza Israelita Universal es la organización internacional judía filantrópica judía más importante del siglo XIX. Se establece en París en 1860, ¿verdad? Y se dedica a varias cosas, pero sobre todo a establecer colegios, escuelas judías en el norte de África, en el Imperio Otomano, en Irán, etcétera, ¿verdad? Entonces, y bueno, realmente hasta la Primera Guerra Mundial sigue siendo la organización más importante en el mundo filantrópico judío. Bueno, en el 73 el barón de Hirsch escribe al presidente de la Alianza en París y dice, pues mira, durante mi estancia aquí en el Imperio Otomano me he dado cuenta que hay progreso en la sociedad otomana, pero los únicos que realmente se quedan atrás son los judíos, que les falta educación, les falta ilustración. Tenemos que apoyarlos y entonces hace su primer donación, importante donación a la Alianza. Luego, am, ah, sigue con su interés con la Allianz y llega un momento clave en la vida del barón de Hirsch y su esposa Clara, cuando muere su único hijo Lucien en el 1887. Y entonces deciden realmente, si no lo han decidido antes ya, pero desde luego en ese momento deciden que realmente lo que van a hacer es dedicar su gran fortuna, como he dicho varias veces, una de las más grandes fortunas de Europa en su día, a causas benéficas, sobre todo causas filantrópicas judías. Entonces, allí en el 87 y adelante empieza el barón de Hirsch y empieza Clara a buscar causas que apoyar, pero sobre todo también a crear causas nuevas por su propia iniciativa. Bueno, uno de los mayores, una de las mayores donaciones que hacen son 10 millones de francos, que es una suma, vamos, muy, muy grande, muy importante en su día, en el 89 a la Allianz. Y realmente para la Allianz hasta, no sé, desde luego hasta la Primera Guerra Mundial e incluso más adelante, el apoyo que ha dado el barón de Hirsch es como la fundación, ¿verdad? La base para la obra de la Allianz. Sin la donación, la superdonación de los Hirsch no podría haber hecho lo que hizo. Incluso antes de esa donación de 10 millones de francos, el barón de Hirsch siempre paga el déficit del presupuesto anual de la Allianz. Siempre tiene un déficit y siempre el barón de Hirsch les paga lo que les falta. Pero ahí no termina la cosa. El barón de Hirsch también mira hacia la Europa oriental. Y como muchos filántropos judíos, como muchos intelectuales judíos, el barón de Hirsch también mira hacia el este de Europa y ve que hay un problema. Hay varios problemas. Existe el problema de que los judíos en Galicia, parte del Imperio Austrohúngaro, los judíos en el Imperio Ruso, bueno, sufren por la persecución, pero también están económicamente y según muchos observadores del Occidente, también culturalmente o moralmente en un estado de crisis. Dice el barón de Hirsch en una entrevista con el New York Herald, un importante periódico del norte de América en el 89, dice que hay millones de niños judíos en Rusia que no hablan ruso, que hablan una especie de, bueno, Hebrew jargon, lo que quiere decir es Yiddish, claro, que hablan algo que no se entiende y entonces, bueno, no se ganan su vida con sus propias manos y dice que hay como una muralla china que los separa del mundo alrededor, de la sociedad en general, de la sociedad cristiana. Y eso considera Hirsch como un gran problema. Lo mismo en el Imperio
austrohúngaro en Galicia, especialmente también ahí dice Hirsch que hay que superar ese separatismo, digamos, cultural de los judíos. Tenemos que promover no solamente educación, sino que se integren, se asimilen, se amalgamen, como dice él, con la sociedad general. Y con ese propósito establece una fundación, también con mucho capital, para establecer, para crear escuelas modernas en Galicia. Y lo mismo quiere hacer en Rusia y entra en negociaciones con el gobierno ruso para establecer también colegios judeocristianos, vamos, que van tanto niños judíos como niños cristianos juntos en el imperio ruso. Y explica en esa revista, en esta entrevista con el periódico el New York Herald, por qué está haciendo lo que está haciendo. Y se pueden imaginar, si ven a la derecha, ven el titular que aparece en el periódico en el 89. Los judíos tienen que desaparecer. Ese es el titular de la entrevista con el gran filántropo judío. Y se puede imaginar que eso causa toda no sé, una respuesta, no sé, furiosa, tan primero entre los judíos americanos y luego también en Europa. Y dicen, bueno, pero ¿qué está diciendo el barón de Hirsch? ¿Qué disparate es esto? Porque dice Hirsch, la cuestión judía solamente se puede solucionar si desaparece la raza judía. ¿Qué quiere decir? La amalgamación, la completa asimilación de cristianos y judíos. Es decir, según el barón de Hirsch, ¿cuál es el problema? Que los judíos no se integran, no se asimilan. Si fueran asimilados en el este de Europa, tal como lo son en el oeste, en muchas partes, en Francia, por ejemplo, pues bueno, no habría problema de antisemitismo. Y eso que él mismo tiene experiencia del antisemitismo en París, pero considera que el antisemitismo del occidente es una cosa que va a desaparecer. Pero en la parte este de Europa es un problema que hay que solucionarlo. ¿Y cómo se soluciona? Se soluciona con una asimilación total de judíos dentro del mundo cristiano. Una idea súper radical. Pero realmente dice algo de lo que es el impulso para el Barón de Hers. Para el Barón de Hers, y eso también lo dice después con su proyecto argentino y en con otros contextos. Lo que le interesa es salvar vidas judías, pero no salvar el judaísmo. Lo que le interesa es la supervivencia de los judíos, no la supervivencia del judaísmo. Entonces, bueno, Arendt tiene una visión bastante radical, secular, de asimilación, diríamos. Am, pero bueno, no es que, no sé, sí es un filántropo y todo el dinero que da a causas judías, pero con el propósito de resolver el problema del antisemitismo a través de la asimilación. En paréntesis, seguramente muchos de ustedes saben que Theodor Herzl, antes de convertirse al sionismo, tiene la misma idea. El primer plan de Theodor Herzl es que todos los judíos de Viena se conviertan al catolicismo y ya desaparece el antisemitismo. ¿Verdad? Y solamente después, cuando se da cuenta que, bueno, a lo mejor eso no va a funcionar, pues bueno, inventa otra cosa, que es el sionismo. Pero bueno, el primer paso es asimilación y también así para el varón de Dios. Lo que pasa es que el gobierno ruso no tiene interés. No quieren que los judíos se asimilen, quieren que los judíos desaparezcan. Entonces, niegan a acordar algo con el barón de Hirsch sobre establecer escuelas modernas para educar a judíos en el Imperio Ruso y menos educar a niños judíos y cristianos juntos. Este caballero que ven es el procurador de la Iglesia Ortodoxa rusa, que un personaje muy influyente en la corte del zar y bueno, él negocia con Hirsch y al final dice, pues no, eso no lo vamos a permitir. Pero no solamente ese, en el 90, o en 1890-91, hay una especie de crisis que hoy en día, cuando leemos libros de historia sobre historia judía, realmente no sabemos de qué crisis se trata.
Pero en los periódicos de aquel entonces, en Europa, en los Estados Unidos, están los periódicos llenos, no solo los judíos, sino los periódicos en general, están llenos de, de, ah, de reportajes de Rusia que hay otra serie de medidas en contra de los judíos rusos, otra serie de medidas discriminatorias, em, medidas antijudías. En el 1891, de hecho, expulsan a los judíos de Moscú y entonces, bueno, crea una especie de pánico entre los judíos en el oeste de Europa porque piensan, bueno, ¿qué es lo que van a hacer los rusos? Los van a expulsar a todos y entonces van a aparecer aquí y entonces eso va a ser una crisis migratoria ¿y qué hacemos? Porque no podemos acoger a tanto refugiado judío ruso. Algo tenemos que hacer, algo hay que hacer para parar esto. Y esa crisis del 90, que realmente muchas de las cosas que se van así, se van diciendo en los periódicos, realmente realmente no se convierten en realidad, pero existe ese pánico de que el imperio ruso realmente ahora está dispuesto a expulsar, a deshacerse de sus judíos de alguna u otra forma. Entonces, por ejemplo, en el periódico The Times en Londres, en el verano del 90, hablan realmente de que realmente la exterminación de 4 millones de judíos en Rusia, eso es lo que pretende conseguir el imperio ruso, ¿verdad? Entonces, consideran que, bueno, los van a expulsar de las partes rurales, luego los van a meter en ciudades, luego habrá toda una serie de problemas que, bueno, van a pasar hambruna y habrá no sé qué, problemas higiénicos, si se van a morir o tendrán que emigrar. Es decir, una exterminación, además usan esa palabra, exterminación de 4 millones de judíos de Rusia. Entonces, entienden que cuando la gente en aquel entonces lee estos artículos en los años 90, es un sentimiento de que, bueno, nosotros sabemos lo que pasa en el siglo XX, pero ellos realmente les entra un pánico y dicen, bueno, ¿qué va a pasar con los judíos en el Imperio Ruso? Y claro, también el Barón de Hirse hace referencia a eso. Y le entrevistan en el Times, en el 91, y ahí explica, pues, miren, es una injusticia. Es una injusticia lo que está haciendo el Imperio Ruso, pero es una realidad. Es una realidad que tenemos que aceptarla como realidad. Ellos han decidido deshacerse de los judíos que hay en Rusia. Entonces hay dos posibilidades. O que nosotros, como filántropos, gente con dinero, gente con medios, los ayudamos a sacar a estos judíos de Rusia, o el gobierno, eso es lo que dice, eso aparece al final de esa cita, o el gobierno tendrá que matar a 5 millones de judíos para deshacerse de ellos. ¿Verdad? Es decir, esa idea de genocidio, como lo llamamos hoy, tienen ese miedo. No piensan, bueno, es que hay discriminación, hay un pogrom aquí, allá. Realmente tienen miedo de que hay algo terrible que va a pasar. Y realmente tienen que encontrar una solución y la solución que tienen que encontrar tiene que ser bastante drástica, porque realmente consideran que el gobierno está dispuesto, el gobierno en Moscú, o en San Petersburgo más bien, está dispuesto a, a deshacerse de su población judía de una forma u otra. Pero claro, el problema sigue siendo que, aunque bueno, a lo mejor se puede organizar el éxodo, la inmigración de judíos de Rusia, que lo cual tampoco es tan fácil porque la inmigración de Rusia en aquel entonces es ilegal. Por una parte ya no quieren a los judíos, pero por otra parte salir del país tampoco se puede salir de forma legal. Entonces, bueno, eso ya es el primer problema. Pero el segundo problema es ¿y dónde van a ir? En Alemania, en Austria, pero también en Inglaterra, incluso empezando en Estados Unidos, hay cada vez más oposición contra tanta inmigración en general, pero sobre todo inmigración de judíos del este de Europa. Es que ya vale con tanto judío ruso, ¿no? Entonces, los filántropos judíos como el barón de Hirsch y otros se preguntan, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo se puede solucionar este problema?
Y el barón de Hirsch le gusta realmente pensar a lo grande, ¿eh? Y entonces, a finales del 91 incluso, escribo un memorándum y dice, bueno, a lo mejor lo que podemos hacer es compramos un país para ahí asentar a los judíos rusos y así, bueno, solucionamos el problema. A lo mejor podemos hacer lo que había en aquel entonces el East India Company. Podemos colonizar algún sitio en alguna parte del mundo y eso se va a convertir en un sitio en un sitio de acogida para los judíos, sobre todo los judíos del Imperio Ruso. Y con ese propósito establece entonces en el 91 lo que conocemos como la ICA o la JCA, la Asociación de Colonización Judía. Según sus estatutos, realmente la principal meta de esa organización es crear colonias judías, colonizar terrenos para asentar a judíos de Rusia y de Rumanía fuera de Europa. Esa es la condición, fuera de Europa. ¿Dónde? No se sabe, pero que sea fuera de Europa, eso está claro desde el principio. Y claro, nada más el barón de Hirschham hablando de este tema, llegan propuestas. ¿Dónde se podría establecer una colonia o varias colonias para acoger a estos judíos? Y del barón de Hirsch tampoco es el único. Por ejemplo, en Berlín, también en esas fechas, finales del 91, hay una gran conferencia de representantes de comunidades judías de distintas partes de Europa y del mundo, donde están hablando a ver si hay algún sitio donde podemos acoger a judíos, en Australia o a lo mejor en África, en el sur de África. Palestina, dicen, bueno, eso es un tema ideológico, eso es complicado. No hablemos de Palestina, pero bueno, a lo mejor cualquier sitio. Y así van hablando y van descartando un terreno tras otro. Y es muy interesante porque nos da una idea de cómo es la mentalidad en aquel entonces. Uno puede sentarse con un atlas, un mapa, no sé, unos informes, unos estudios así científicos de terrenos de Honduras hasta Libia, hasta Australia y decir, bueno, aquí a lo mejor conviene para los judíos, no, aquí a lo mejor no es un buen sitio, como si así funcionara el mundo, ¿no? Si eso fue un poco el contexto imperial, ¿verdad? De la época, que tanto como los gobiernos europeos consideran que el problema social de sus sociedades se puede solucionar si los pobres emigran a otras partes, a las Américas, por ejemplo, a Sudáfrica, Australia, pues bueno, dicen los filántropos judíos, pues también el problema judío se puede solucionar de la misma forma por inmigración. Y entonces, bueno, vamos a ver dónde los podemos mandar. Y así una propuesta tras otra, y también al varón de Hirsch le llegan muchas propuestas. Uno de los proyectos que me gusta mucho es un tal Paul Friedman, un hombre que realmente no es famoso, de Berlín, decide que bueno, va a usar todos sus ahorros para crear lo que llama además un Estado judío, un Judenstaat, un Estado judío, usa la palabra que luego, unos años después, va a usar Theodor Herzl, un Estado judío en lo que hoy en día es Arabia Saudí. Y dice, bueno, ahí vamos a sentar a judíos rusos y bueno, estupendo. Claro, que falla, no, claro que no avanza, o sea, no coloniza ni a una persona, pero es un ejemplo de eso, lo que llaman en aquel entonces en la prensa la fiebre de colonización. Que todo el mundo piensa, bueno, a ver, ¿dónde mandamos estos judíos? ¿Dónde puede haber un sitio de acogida? ¿Dónde se puede establecer una colonia? ¿Y por qué pregunta el Neue Freie Presse en Viena, pregunta a Paul Friedman, ¿y por qué esa idea es un disparate? Dice, bueno, yo intentaba ser un pequeño Hirsch, es decir, yo intentaba hacer lo que el varón de Hirsch hacerlo a lo grande, yo quería hacerlo eh, em, por los medios que yo tengo. Bueno, él fracasa, pero quien no fracasa es un tal Wilhelm Löwenthal que manda una propuesta al varón de Hirsch y dice, pues yo tengo una idea. Y esa historia seguramente muchos de ustedes la conocen muy bien. Llegan unos colonos que se asientan en lo que luego se va a llamar Moisés-Ville y bueno, el señor Löwenthal está en una misión por no sé, el gobierno argentino le ha encargado hacer una revisión de varias colonias y bueno, se encuentra con estos judíos
así que no saben muy bien qué hacer y que han llegado pero que no tienen nada. Y entonces, pero ve el potencial, ve el potencial de Argentina y escribe al Barón de Hierro y dice, pues mira, aquí hay un país que según su constitución es la obligación del gobierno promocionar la inmigración de Europa. Y bueno, a lo mejor no estaban pensando en judíos de Rusia, pero bueno, pero es parte de lo que es el país. Es parte de lo que es el país, el colonizar. ¿Verdad? La idea, el Leventhal entiende muy bien la idea de Sarmiento, de Albert, no sé, que poblar es gobernar, que la colonización es la civilización del desierto. Leventhal lo entiende muy bien y propone al Barón de Hesse, pues mira, aquí en Argentina, en la República Argentina, aquí es el sitio perfecto para hacer lo que usted quiera hacer, es decir, que sacar a 3 millones de judíos o algo así de Rusia en un periodo de 25 o 30 años, y entonces los vamos a sentar aquí en Argentina y así solucionamos el problema. Lo que es interesante es que además para Löwenthal invierte el vínculo ese de colonización y civilización, ¿verdad? En el discurso argentino, la colonización lleva a la civilización, pero para Löwenthal también la colonización lleva a la civilización de los colonos, ¿verdad? Los judíos de Rusia en Argentina van a aprender a trabajar el campo, a ganarse la vida por sus propias manos, el labor de sus propias manos. Entonces, con eso los van a elevar moralmente, entonces van a ser una especie de, la colonización va a civilizar el país, pero también va a civilizar al propio colono. Bueno, al Barón de Hesse le parece estupendo y entonces, como saben, hasta que muere el Barón de Hesse en el 96, se establecen, no sé, me acuerdo, no sé, una docena, me parece, ¿no? De colonias distintas, pues en Entre Ríos, en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe. Y así arranca el proyecto. Tal como el proyecto de los ferrocarriles, no todo es así tan fácil como aparece en los planos. Cuando muere el barón de Hirsch en el 96, solamente hay como un total de 7.000 colonos repartidos en las distintas colonias en Argentina. Desde luego, comparado con las ambiciones de vamos a solucionar el problema de los judíos rusos, de todos, 4 o 5 millones, a través de esa inmigración masiva y la colonización en Argentina, bueno, eso no se cumple. Pero también es verdad que para los judíos en el este de Europa, gracias al Barón de Hirsch y la ICA, Argentina sí se convierte en un destino, ¿verdad? Y como saben, que se convierte en el tercer destino más importante, la inmigración judía del este de Europa, después de los Estados Unidos e Inglaterra. Argentina es el país que más inmigrantes atrae. No necesariamente a las colonias, pero gracias a las colonias de la ICA, del Barón de Hirsch, Argentina realmente aparece en el mapa o aparece más bien en los periódicos judíos del este de Europa y cada vez hay más gente que dice, ah, pues mira, ahí hay un país donde realmente tenemos oportunidades. Entonces, ya para concluir, porque ya estoy hablando demasiado tiempo, lo estoy viendo, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Eso es lo que pasa con los profesores, empiezan y no paran. Am, ¿Qué hacemos con la historia del Barón de Hirsch? Y si podemos hablar más de las colonias en Argentina, porque bueno, pero supongo que ustedes saben más de eso, entonces bueno, por eso me enfoqué más en la otra parte de la historia. Pero ¿cuál es qué tiene que ver, por ejemplo, con el otro gran... Ah, bueno, solamente, perdón, me salté una partida. En las colonias, ¿verdad? El primero es el Wilhelm Löwenthal, que lleva las colonias, es el representante del barón de Hirsch en el 91. Luego el barón de Hirsch se cansa de él y considera que es demasiado blando con los colonos. Y siempre hay muchos conflictos entre los colonos y la organización, la ICA, que es realmente una organización bastante autocrática, autoritaria, patriarcal, que entre los colonos siempre se comenta que, bueno, si el barón de Hirsch supiera lo mal que nos tratan sus representantes en Buenos Aires, pues bueno, desde luego intervendría. Sabemos muy bien de la correspondencia del barón de Hirsch que si hay algo que no le gusta es que sus representantes no son lo suficientemente duros con los colonos.
y entonces hay que exigirles más trabajo porque según el Barón de Hirsch, realmente no es un proyecto filantrópico, es un proyecto capitalista, es un proyecto a largo plazo, no es un proyecto de benevolencia, es un proyecto de inversión. Entonces los colonos, al final, trabajando, van a ser dueños de los terrenos que la ICA ha comprado, pero tienen que pagar el 5% de interés a lo largo de 12 años para obtener su parcela y para pagar la deuda con la organización que les da, se les suministra todo lo que necesitan para arrancar y todo lo que necesitan para los primeros años, pero no es un regalo, no es una donación, es una inversión y los colonos son parte de una empresa capitalista, según lo ve el Barón de Hirsch. Lo que pasa es que los colonos no lo entienden y nadie se los ha explicado así, y de ahí muchos de los conflictos. Por eso manda el Barón de Hirsch como segundo representante a Albert Goldsmith, que además es, como ven en la foto, un militar inglés. Y eso dice algo de cómo el Barón de Hirsch entiende lo que necesitan las colonias. Es decir, que necesitan un poco más de mano dura y por eso manda a Albert Goldsmith. Y al final también se cansa de Albert Goldsmith porque Albert Goldsmith también al final resulta que una vez que está en Argentina entiende mejor las condiciones sobre el terreno y no puede implementar todo lo que le pide el Barón de Hirsch. Si el Barón de Hirsch dice, no, pero hombre, si la gente tiene que trabajar 15 horas al día, ¿dónde está el problema? Y dice Goldman, bueno, pero usted, si usted supiera el calor que hace aquí, es que eso no se puede hacer. Entonces, también surgen conflictos con Goldsmith. Y luego manda una pareja de directores que son antiguos empleados de la Alianza, y estos sí duran más tiempo y durante su mandato realmente se estabiliza la obra filantrópica en Argentina. Pero Albert Goldsmith se conoce más bien en la historia judía como un activista sionista de primera hora. Entonces la cuestión es cómo está relacionado la colonización del Barón de Hirsch en Argentina y el proyecto sionista que surge en los mismos años, ¿verdad? Theodor Herzl inventa su versión del sionismo político en los mismos años que Barón de Hirsch crea su proyecto. Hemos visto que uno, Paul Friedman, que se inclina por el Barón de Hirsch y sus ideas de colonización, también inventa, usa la palabra un Estado judío como lo que quiere establecer. También el Löwenthal propone en un momento al Barón de Hirsch que, bueno, también podíamos comprar Paraguay y entonces convertir eso en un Estado judío, que lo cual, como saben, al final no se hace. Am, pero claro, ¿eso tiene que ver algo con el sionismo o no? Y sabemos que el Barón Díaz no tiene interés en el sionismo, ¿verdad? Se encuentra con Herzl, sabe qué es el sionismo, y Herzl se lo explica, pero el Barón de Hirsch no está interesado. Pero no está interesado no porque sea antisionista, sino simplemente porque dice, Palestina es parte del Imperio Otomano. Después de los ferrocarriles ya no quiero hacer negocios con los otomanos, primero. Segundo, solamente es cuestión de tiempo que los rusos van a ocupar al Imperio Otomano, con lo cual Palestina va a pasar bajo dominio ruso. Entonces, bueno, ¿qué hemos ganado? Entonces, niega la posibilidad de que el sionismo pueda tener éxito en Palestina, pero no por ser antisionista, sino simplemente porque lo considera poco realista. Y entonces, realmente, en su momento, pues a lo mejor la idea de Herzl y de los sionistas de crear alguna, no sé, alguna, no sé, si no un estado, pero algo, una colonia judía en Palestina parece un poco no demasiado realista. Argentina parece mucho más realista. Am, pero bueno, la gran diferencia, yo creo, de de Hirsch y del movimiento sionista es que Hirsch, como he dicho, lo que le interesa, lo que le importa es la supervivencia de los judíos, ayudar a los judíos, a los que están persiguiendo, darles una oportunidad, un lugar donde realmente integrarse, donde pueden formar parte de una sociedad que los acepte.
Mientras que el sionismo, quizás no Theodor Herzl personalmente, pero el sionismo como movimiento, le interesa también la supervivencia de la nación judía como colectivo. Si no el judaísmo como religión, pero la nación judía como colectivo. Una idea que para el varón realmente no tiene ninguna importancia. Pero es verdad que incluso cuando Theodor Herzl escribe su libro sobre el Estado judío en el 1896, tiene un capítulo en el que pregunta Palestina o Argentina y deja la pregunta abierta. ¿Verdad? Para Herzl, y en el 96 eso es una posición muy fácil de entender, está mirando la colonización del Barón de Hirsch en Argentina y dice, bueno, pues eso puede ser una posibilidad para el movimiento sionista. Y Palestina, por los motivos obvios, religiosos y históricos, puede ser otra opción. Pero según Herzl, la pregunta realmente está sin resolver y las dos cosas son una posibilidad. Entonces, no es que Hirsch haya sido proto-sionista, pero de alguna forma yo creo que Hirsch sí ha tenido una influencia en el pensamiento de los líderes sionistas de los años 90 y después. Han cogido un poco la idea de la colonización modelo Hirsch, pero la han aplicado a otro programa político más nacional que no le interesaba al barón de Hirsch, pero sí partiendo de unas ideas muy parecidas. Bueno, con eso voy a terminar porque si no me van a echar. Entonces, bueno, gracias por escuchar y gracias otra vez por participar en este evento. Bueno, Gracias. muchas gracias, doctor Matías Lechmann, por esta cautivante conferencia. Estuvimos todos pendientes, realmente nos atrapó a todos y creo que seguramente va a haber preguntas, porque habrá suscitado entre el auditorio una serie de inquietudes. Aquí están felicitando realmente esta extraordinaria conferencia. ¿Te parece, Alejandro? Hacemos las personas que quieran hacer preguntas, le damos la palabra. ¿Te parece, Alejandro? Sí, el que quiera puede levantar la mano o escribir su pregunta o comentario en el chat y nosotros lo leemos. Bueno, acá estamos recibiendo felicitaciones por la conferencia. Hola, hola, Sí, ¿qué tal? Soy Guillermo Blucherman de Argentina. Eh, yo soy biógrafo de Wilhelm Lowenthal ¡Ay, y qué bien, qué bien! estoy terminando mi libro ahora. eh, y realmente el papel de Lowenthal para mí fue fundamental en la colonización judía en la Argentina. Porque él fue el que redactó el proyecto, que lo encontré en Nueva York, en el Instituto del Ivo, y el problema es, como vos decís, que era un médico humanista, pacifista, íntimo amigo de la Premio Nobel de la Paz, que salió después de la austríaca. Entonces, él trataba humanamente a los rusos, mientras que los administradores eran alemanes, belgas, franceses que nos consideraban a los rusos de una categoría menor, además de no saber yiddish y tener el problema del lenguaje. Pero creo que realmente la figura de Lowenthal es fundamental y es anterior a todo lo otro. Fue en enero de 1890 que Lowenthal entrega el proyecto y termina yéndose con un juicio laboral contra Hirsch, que se debatió en París y bueno, se murió antes de que el juicio saliera porque, entre comillas, murió como de tristeza
al haberse frustrado este proyecto, y que en gran parte fue culpa de Hirsch el fracaso de la Argentina, porque al tercer mes de estar Lowenthal en la Argentina, mandó 5.000 colonos sin ningún tipo de infraestructura para recibirlos. Entonces estaba condenado al fracaso. Está bien que Hirsch intentó retener a los del Pampa, por ejemplo, alquilándole tierras a los costados del ferrocarril a los turcos, que no se las otorgaron, pero bueno, mandarle de golpe 5.000 personas a la Argentina en 1891 sin ningún tipo de infraestructura para recibirlos fue realmente un fracaso. Además de el hecho de que realmente Lowenthal había comprado la provincia del Chaco. Tengo el contrato firmado con Carlos Pellegrini a través de la intermediación de Meyer, que era el cuñado, que era judío, y la prensa y la Nación hicieron una campaña en contra que volteó en el Congreso ese contrato, que ya Hirsch había saldado la deuda externa en el Banco Baring en Londres, a cambio Claro, de sí, Chaco. bueno, la vez que estoy esperando ansiosamente su libro sobre Lowenthal, porque realmente es un personaje clave, como dice, de toda esa historia, y realmente un personaje muy importante, muy interesante, y luego muy trágico también por todo el conflicto, ¿verdad?, que surge entre él y Hirsch. Y la relación entre los dos realmente es interesante. Yo sé, sobre todo por la correspondencia entre Lowenthal y Hirsch, que está en los archivos de la ICA en Jerusalén, y es muy interesante. Y claro, ahí es verdad que la culpa la tienen los dos, ¿no? Porque Lowenthal también sigue mandando informes a París diciendo, no, no, claro, mándalos a los inmigrantes, no pasa nada. Estamos a punto de comprar esos terrenos. Y luego, claro, como dice usted, colapsa en el Congreso. Entonces, bueno, eso no funciona. Y Ramón, ¿están listos para recibir a estos colonos? Y entonces Lowenthal dice, sí, sí, claro. Y al final, pues manda 5.000 personas y claro, no está nada listo. Entonces, bueno, también fracasa el proyecto por, realmente, y es curioso porque él realmente debería saber mejor, porque bueno, eso es lo que ha hecho toda su vida, ¿no? Así proyectos a gran escala. Pero lo que, no sé, en inglés se dice micromanaging, ¿no? Realmente en cada detalle quiere decidir él, y quiere que se decida en la central en París. Y claro, tanto Leventhal como luego Goldsmith, como luego otros se desesperan y dicen, pero ellos no saben. Primero, tarda mucho hasta que llega una carta. Segundo, ellos no conocen las condiciones en el país. Entonces, todo lo tienen que decidir en París, si se construye, no sé, eso, aquel, en Mauricio, no sé. Cada detalle los quieren decidir. Primero, no tienen personal en la oficina de París porque le parece que cuesta mucho dinero contratar a gente, entonces, bueno, es muy poca gente, y además lo quieren centralizar todo, y entonces, bueno, ahí es una de las grandes frustraciones, ¿verdad?, de Löwenthal, le dicta los términos continuamente, incluso cuando en París no saben lo que está pasando. Y pues a Goldsmith luego le pasa lo mismo, ¿no? Que es crítico con Löwenthal, pero luego se da cuenta que el problema es un problema mucho más grande, ¿no? El problema no es de Löwenthal, sino el problema es de cómo está organizado todo esto, ¿no? Un Ahora, sistema muy me, centralizado en París. Me llama la atención lo que decís de que Hirsch quería que los judíos se conviertan al catolicismo, porque cuando Lowenthal propone colonias mixtas donde los judíos puedan aprender de los italianos, de los alemanes del Volga, Hirsch se cierra y dice, no, tienen que ser colonias solamente judías y que sean judíos nada más, y mantener la tradición, y que lo primero que se construya sea la sinagoga y el cementerio. ¿Qué opinás? ¿En Sí, qué bueno, eso es muy cambiaría? interesante. Y yo creo que, no lo sé, pero yo creo que hay cierto cambio quizás para el Barón de Hirsch, tal como también hubo un cambio para Herzl, ¿no? Empieza con una visión muy asimiladora, y luego cambia un poco y dice, bueno, estos judíos rusos que llegan a la Argentina primero tienen que
tienen que encontrar su lugar y entonces, bueno, nosotros no nos vamos a meter. Si ellos quieren una sinagoga, que construyan una sinagoga. Si ellos quieren comer kasher, que coman kasher. Es verdad que a largo plazo el Barón de Hirsch sí supone que, bueno, se van a asimilar en la sociedad argentina. Pero al principio, según él, realmente, bueno, no hay que, ya, ahí sí les da así como la autonomía y considera que tiene que ser una obra judía. También no le gusta, por ejemplo, que contraten a no judíos para hacer trabajos en las colonias. Es un poco lo que llaman la avodah ivrit, ¿no? El, eh, el trabajo hebreo, ¿no? En el movimiento sionista, la idea es que los judíos tienen que aprender a trabajar el campo. Y entonces, bueno, yo creo que esa idea para ellos se convierte en cada vez más importante, mientras que Löwenthal en ese sentido es más pragmático, ¿no? Y dice, hombre, pero si no tienen nada, no tienen ni idea de cómo trabajar en el campo, tienen que aprender y lo pueden aprender en colonias mixtas, ¿no? Porque hay otra gente aquí que sí sabe hacerlo. Entonces, bueno, ahí es verdad que yo creo que ellos en algún momento cambia un poco de prioridades. Gracias. Una consulta, bueno, y gracias, reitero la excelente conferencia y lo que hemos aprendido. Esta empresa en el sentido de proyecto, ¿estaba animada por alguna cuestión ideológica de regeneración a lo Max Nordau del campo? ¿Había atrás, como background, esta idea de judaísmo muscular, como se dice ahora? Sí, sí, bueno, la expresión judaísmo muscular a lo mejor, bueno, esa no la encontramos en la correspondencia de Hirsch, pero la idea sí, desde luego, es la idea de la regeneración de los judíos. Y entonces eso ya le guía anteriormente con sus donaciones a la Allianz, porque la Allianz también pretende eso para los judíos del norte de África y en Turquía, la regeneración de los judíos en aquellos países, que la educación también vocacional es muy importante, ¿no? No quieren crear intelectuales. Y entonces Hirsch también dice, no queremos intelectuales, ya hay muchos intelectuales judíos, no necesitamos más. Entonces, al principio incluso se niega que se establezcan escuelas en las colonias. Y dicen, bueno, ¿para qué necesitamos escuelas? Necesitamos regenerar a esa gente, ¿verdad? A través del trabajo en el campo. Exactamente como usted dice, es una ideología que le guía allí. Luego, claro, le explica, yo creo que es Goldsmith, que luego dice, "Oh, hombre, pero sí hay leyes en Argentina y es la educación primaria es mandatoria". Y dice, bueno, venga, entonces vamos a traer a la Allianz y que monten escuelas, ¿no? En las colonias. Pero realmente para Hirsch lo importante es la regeneración, como lo llama, a través de trabajo manual, sobre todo agrícola. Eso sí, desde luego es la misma idea que la comparten muchos los sionistas, pero también gente como Hirsch y otros en esa época, sí. Creo que sí. Tania, si quieres. Em, Primero, muchísimas gracias por todo lo que aprendí hoy. Realmente, bueno, yo vivo en Alemania, pero soy uruguaya. Hija de emigrantes de Vilna. Es Ah, decir, la relación es otra. Pero tengo dos preguntas. Una es, ¿qué relación tenían la gente de Hirsch bueno, y esos rusos que querían trasladar, que al final trasladaron algunos a Argentina, con la gente, los judíos ashkenazim que estaban por el socialismo? Esa es una pregunta. La otra pregunta es, ¿qué relación tenían ellos con los judíos sefaradíes? Porque a Uruguay de los primeros que llegaron fueron sefaradíes, que venían de Turquía, por ejemplo. Este, lo sé porque en mi familia hay judíos sefaradíes de Turquía. sí. Y, y, y eso es lo que me interesa es la relación, porque es súper importante lo que hizo Hirsch, bueno, Herzl sobre todo, lógicamente,
pero con respecto a esa emigración hacia América, lo que es ahora América Latina, ¿qué relación tenía con esa otra gente, con esos otros dos grupos? Sí, bueno, empezando con el socialismo, bueno, Hirsch realmente considera su proyecto un proyecto capitalista. Entonces, y patriarcal de alguna forma. Es decir, que el colono, pues bueno, llega endeudado con la asociación y entonces tiene que pagar su deuda y luego se convierte en propietario de su tierra. Es decir, que no podía ser más lejos digamos, de la idea de los kibutzim y los de las colonias colectivas, digamos, que luego se establecen en Palestina. Entonces, bueno, ahí eh, por ejemplo, todavía muy al principio, cuando Löwenthal es el director en Buenos Aires, pues hay una especie de rebelión de colonos de Mauricio. Entonces, bueno, uno de los agitadores, ¿no? Entonces, bueno, Löwenthal le describe como socialista, ¿no? Si realmente es socialista no, no sabemos, pero está claro que tanto para Löwenthal como para Hirsch, socialismo es algo malo, ¿no? Es un peligro y desde luego para Okay. ellos lo ve como un peligro. Entonces, bueno, ahí tiene una visión muy, muy distinta. Am, Es decir, que no había relación, relación. perdón. No había relación Y entre los dos entonces grupos. no hay relación Ok. ¿verdad? No hay relación con Tampoco los peleas. movimientos socialistas, obreros, Claro. ni en Rusia ni en otras partes. ¿Mm? Am, entonces los sefaradíes, realmente no sé muy bien, no he encontrado en la correspondencia información sobre la relación con los sefaradíes que ya viven en Buenos Aires cuando empiezan con su proyecto, porque ya hay una comunidad sefaradí ahí también, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Entonces no sé cuál es la relación. Sé que luego, claro, traen a profesores y a directores para los colegios en las colonias del Imperio Otomano. Entonces ahí sí entran los sefardíes. ¿Por qué? Porque Hirsch dice, bueno, venga, vamos a traer a gente de las escuelas de la Allianz en el Imperio Otomano porque hablan español. Se refiere a Ladino, claro. Sí, Entonces los de claro, la claro. Alianza dicen, hombre, bueno, Ladino que tampoco es español castizo o español español, no sé. Pero bueno, Hirsch dice, no, no, pero eso es lo que vamos a hacer. Y entonces efectivamente traen a gente del Imperio Otomano, sobre todo también en el caso de Cádiz, del norte de Marruecos, am, sefardíes, pero sobre todo para trabajar en los colegios que están estableciendo en las colonias. Entonces, bueno, el vínculo sefardí sobre todo existe por eso. Ok, gracias. Eh, Gracias. una pequeña cuestión, quienes se integren por primera vez a este ciclo de conferencias de la Cátedra Libre Moses Mendelssohn de la Universidad de Buenos Aires, pueden enviar a la cátedra, al mail de la cátedra, sus datos, su dirección de mail para que los pongamos en la lista, en el ¿Mm? mailing. Así que pueden escribir en el chat vuestros mails y nosotros le enviaremos. Dicho esto, sigamos con rondas de preguntas si hay otra opinión o consulta. Sí, en el chat dejaron varios saludos. Se ve que hay muchos que somos hijos de Hirsch de alguna forma, porque entonces dejaron a alguien que se casó en una sinagoga en Médanos, en las colonias, y agradece. También Alejandro Lewinsky, que manda saludos de Canadá, descendiente de colonos que llegaron a Carlos Casares en 1892, o sea que son 4 generaciones, eh, y así. Así que bueno, somos producto de alguna forma, en gran medida, de sus esfuerzos. Ruth, levantó la mano, sí. Sí, tengo demasiadas preguntas. La mitad es por desconocimiento. Mi familia es de Rivera, que está entre La Pampa y Buenos Aires. Voy a Colonia en 2 semanas. ¿Su libro se puede comprar? Bueno,
también se puede comprar, pero todavía me quedan ejemplares. También, vamos, me manda un No, email y no así lo dije por le doy eso. un ejemplar, vamos, Yo, con mucha yo alegría. voy de Finlandia a Köln por 3 días y a Berlín por 4 completos. Y bueno, tengo tanto para ver. Eh, Después le mando un email y me interesa muchísimo porque es una parte mítica para nosotros de a las colonias del Barón Hirsch. Y de algún modo, bueno, teníamos la idea del gran benefactor, bla, bla, y ahora nos damos cuenta de que era un negocio como cualquier otro. Y nos da mucha pena, no sé los otros, a mí, eh, porque siempre tuvimos esa idea, como dije, mítica de la fundación de las colonias, pero me interesa muchísimo aprender y hay tanto y me interesa, me quedé con mucho hambre de conocer más. Bueno, Pablo pues desde sabe luego, sí, que mándeme un email y nos podemos seguir la conversación aquí en Colonia y le puedo sí, dar un ejemplar del libro con mucho gusto. Así no, que, y bueno, mi propósito realmente no es destruir la imagen, bueno, quizás mítica, pero la imagen del Barón de Hirsch, porque la verdad es que a mí me sigue fascinando el hombre. Am, pero claro, también es importante entenderlo como, como él vio su misión, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando estuve en Moisés Villa hace años y me cuentan esa historia, ¿no? Que bueno, que cuando muere el Barón de Hirsch así muy de forma de repente, ¿no? Tiene 65 años o algo así, ¿verdad? Que nadie se lo espera y entonces, bueno, ya enseguida hay rumores, ¿no? Que la han envenenado, que iba a ir a Argentina de viaje y entonces, bueno, sus representantes en Buenos Aires, no sé, de alguna forma, pues han encargado que le maten porque, bueno, si hubiera llegado y se hubiera dado cuenta de todos los abusos en las colonias habría intervenido, ¿no? Claro. Es verdad que muchas veces el problema era el Barón de Hers mismo y no tanto los representantes que mandó a Argentina, ¿no? Muchas veces él, pues eso, tenía una visión también, pues muy peculiar de cómo había que hacer las cosas. le voy a preguntar a Sí. mis Zaides, bueno, a los que quedan en Rivera, si terminaron de pagar toda la deuda Eso sería interesante, sí, sí. a Hirsch. Bueno, nada más, no molesto. Después mando Sí, un les email. reiteramos que nosotros le podemos hacer llegar al doctor Lechman todas las inquietudes. Envíennos también vuestros mails, escriban, creo que Alejandro los puede recoger, ¿no? Anotar los mails que ustedes pongan en el chat y nosotros les enviamos la información. Yo también quería preguntarle al doctor Lechman si em, cuando Hannah Arendt criticaba el modelo filantrópico de Schnorrers, de gente que pide y de filántropos, ¿no? También quizás tenía en mente este modelo político judío que quizás hasta el día de hoy, ¿no? Pervive de filantropía, de no actualizar o no este modelo filantrópico del cual un poco de los parvenus que se burlaba un poco Hannah Arendt, ¿no? Y yo creo que de alguna forma, pues yo creo que el Barón de Hirsch compartía esa visión en el sentido de que, bueno, por eso, claro, que es un filántropo, pero por eso, como dije, él dice además en varias cartas, pues mi proyecto en Argentina no es un proyecto filantrópico, es un proyecto económico de colonización, como otro proyecto de colonización cualquiera. Lo que pasa es que yo, pues eso, tengo el capital y lo pongo a disposición de esta obra
pero esta obra tiene que mantenerse por sí sola y por eso no estoy dando dinero, sino estoy invirtiendo dinero. Y Entiendo. entonces los colonos pagan su deuda y con el dinero que entonces recupera la organización, pues vamos a mandar a más colonos, ¿verdad? Entonces, yo creo y él no es el único, pero es parte de un cambio en el mundo filantrópico judío a finales del siglo XIX, que precisamente parte de una visión así crítica de la tradición no sé, de tzedaká, ¿no? De, bueno, de apoyar a los, de dar limosnas a los pobres y eso. Y el varón dice, no, no, lo que tenemos que hacer es solucionar el problema, vamos, encontrar la raíz del problema y solucionarlo desde ahí, ¿no? No solamente dar dinero bueno, para que la gente no se muera de hambre, sino realmente crear unas instituciones nuevas para afrontar como la raíz del problema, ¿no? Entonces yo creo que tiene esa visión tecnócrata o positivista también, que dice, bueno, cualquier problema social, incluso el problema de los judíos, se puede solucionar de una forma tecnocrática. Solamente tenemos que Mm, analizar cuál es mm. el problema y entonces, bueno, sí, invierte el dinero que haga falta y con eso se soluciona, ¿no? Entonces yo creo que eso es su visión. Entonces él seguro que estaría muy ofendido con Hannah Arendt porque considera que lo que hace él es precisamente lo contrario al Schnorr, al modelo tradicional, ¿no? Norma Belmes, Sí, bueno, primero quería agradecer toda la amplitud de la información. Bueno, además que el discurso fue en castellano, lo cual nos facilita su comprensión y además la simpatía con que fue expuesto en todo momento, ¿no? Y dos cosas me suscitaron por primera vez en mi vida. Mis bisabuelos llegaron en 1890 desde Rumania. Sé poco de esa historia, pero sé que no llegaron a las colonias. Se establecieron más cerca de lo que es la capital. Pero las dos ideas que fueron muy novedosas para mí es la idea de que habría que drenar la población rusa de Europa hacia otros lugares, sobre todo porque digamos, en uno de los artículos aparecía la palabra pestilencia asociada a los judíos, ¿no? Como la cosa era no ayudar tanto, sino que no nos perjudique a los europeos. Muy parecido a otras situaciones de inmigración latentes actualmente en Europa, supongo. Y la otra idea es que siendo los judíos el pueblo del libro, no le interesaba, digamos, la educación y la formación intelectual de los niños de este origen, ¿no? Bueno, gracias de nuevo. Gracias, Pablo, también. Gracias. Una pregunta, ¿cómo ves vos que haya contratado a un antisemita como White para que sea su intermediario con el zar? vamos a Bueno, ordenar. Entonces, primero lo de Norma, ahora vamos con nuestro querido amigo también. Así que bueno, vamos, así no ordenamos. ¿Te parece bien? Vamos. sí, bueno, puedo hacer referencia breve a la pregunta sobre Arnold White, que Ahí está. es realmente un caso muy, muy peculiar, ¿verdad? Porque es un conocido antisemita británico, pero se convierte en el emisario del Barón de Hesse para negociar con el gobierno ruso, primero sobre las escuelas y cuando eso no funciona sobre el proyecto de inmigración, ¿no? Entonces, ¿por qué Arnold White? Parece realmente una cosa muy extraña. Am, y bueno, en las fuentes realmente, bueno, el Barón de Hirsch no nos da ninguna explicación por qué elija a White, pero am, yo creo que quizás precisamente porque White era antisemita, por eso a lo mejor pues la idea es que se entiende con los representantes del gobierno ruso, ¿no? Am,
pero también porque White lo que más le interesa es, él ve como un gran problema la inmigración judía a Inglaterra. ¿Verdad? De su antisemitismo y sobre todo un antisemitismo anti-inmigrante. Entonces, bueno, ahí realmente el varón de Hirsch dice, pues bueno, eso siendo el problema, pues bueno, vamos a buscar una alternativa y entonces, bueno, a ver si el señor White nos puede ayudar. Pero sigue siendo una historia que yo nunca, vamos, nunca encontré realmente una buena respuesta. ¿Por qué se inclina Hirsch precisamente por White? Porque parece una pareja muy extraña cuando uno lee las publicaciones de White sobre la cuestión judía. Es que es impresionante que al mismo tiempo, no después, no antes, sino al mismo tiempo, esté también trabajando con el barón de Hirsch sobre la inmigración de los judíos de Rusia y bueno, no sé, por lo que sabemos hace un buen trabajo, ¿no? Es decir, que sí, al final sí negocia un trato con el gobierno ruso y arranca el proyecto, ¿no? Pero sí, es una buena pregunta. Quedaba lo de Norma, entonces, Norma, ¿querés resumir lo que estás muteada? No, está bien, ella, ese Un comentario comentario más que y una bueno, pregunta, entonces. esas dos situaciones que, bueno, desconocía y que me impresionan, ¿no? Sobre todo lo de no educar, ¿no? Y desde luego es lo contrario de lo que uno esperaría, ¿no? Y también si pensamos cuál es como el ideal burgués, de la sociedad burguesa judío europea en la Europa occidental, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, y él se enfada mucho, ¿no? Cuando escucha, no sé, que, no sé, la hija de unos colonos se le da por tocar el piano y bueno, pero... ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, bueno, y se alegra cuando ya, bueno, mira, es que ya no toca el piano, ahora está trabajando en el campo, entonces eso es uno de los grandes logros, ¿no? Que ha conseguido. Pero claro, en París, en Berlín, pues bueno, qué mejor que la hija aprenda a tocar el piano, ¿no? Entonces, realmente es una inversión de muchas ideas que parece que dirigen también la clase burguesa, la clase alta judía, la idea de la educación y también a las clases populares, ¿no? Que la educación de los hijos es lo más importante y para el varón de Hirsch no tiene esa misma importancia. Pero como he dicho, que eso cambia rápidamente, ¿no? Después de poco tiempo ya entiende que hay que establecer colegios, escuelas en las colonias, entonces, bueno. Y yo creo que en alguna carta también el Barón de Hess también entiende, no, no, eso es la primera generación que tiene que regenerarse. Si la segunda o la tercera luego se va no sé, a Rosario, a Buenos Aires y empieza y trabaja, no sé, se convierten en médicos, bueno, no pasa nada, está bien, pero ya habrán pasado por una generación o dos de regeneración. Entonces yo creo que eso es lo que espera de su proyecto, ¿no? Gracias. Bueno, yo creo que ya es tarde. Ya, la verdad que agradecemos muchísimo. Creo que pocas conferencias tuvieron, creo que es una de las conferencias que más concitó interés, discusión, preguntas, y quedamos todos un poco tristes, ¿no? Por esto hacen los historiadores y los filósofos demistifican, ¿no? Nos quedamos tristes y contentos. Tristes porque, bueno, se caen los mitos, pero bueno, para esto sirve, ¿no? Para cuestionar nuestra propia historia, los mitos de origen, y bueno, de esto se trata, ¿no? Fue fascinante, cautivador. Y no sé si, no quiero ser injusto si quedó alguna pregunta más, si alguien quiere decir algo. Miles de preguntas, pero ahora ya nos es muy tarde. Pero por mail, por mail. Bueno, lo Perfecto. tenés cerca vos al Sí, yo doctor. estoy en Frankfurt.
Bueno, Ah, bueno, Amiga muy de bien. Guillermo Entonces Atlas. podemos estar en contacto. Me gustaría Perfecto. tener Gracias. tu Muy mail, bien. Matías, tu mail, ¿Perdón? que Yo creo escribas que tu mail. Alejandro Numerman, no, usted le puede, o bueno, lo puede meter en el chat y así tienen el mail. Am, y entonces, Saludos, Vilke. Schöne Grüße. aquí, Bueno, nosotros si nos mandan uno también con la sí, autorización del doctor Lehmann les facilitamos el perfecto, contacto. perfecto, gracias. Bueno, sei Perfecto. gesund, Muchas, muchas, Matías. muchas gracias. Bueno, gracias a todos ustedes, gracias. Y bueno, Pablo, gracias por Gracias, la Alberto. invitación y bueno, estamos en contacto. Quedamos en contacto. Sí. Una, una generación o dos de regeneración. Entonces yo creo que eso es lo que espera de su proyecto, ¿no? Gracias. Bueno, yo creo que ya es tarde. Ya, la verdad que agradecemos muchísimo. Creo que pocas conferencias tuvieron, creo que es una de las conferencias que más concitó interés, discusión, preguntas, y quedamos todos un poco tristes, ¿no? Por esto hacen los historiadores y los filósofos demistifican, ¿no? Que nos quedamos tristes y contentos. Tristes porque, bueno, se caen los mitos, pero bueno, para esto sirve, ¿no? Para cuestionar nuestra propia historia, los mitos de origen, y bueno, de esto se trata, ¿no? Fue fascinante, cautivador. Y no sé si, no quiero ser injusto si quedó alguna pregunta más, si alguien quiere decir algo. Miles de preguntas, pero ahora ya nos es muy tarde. Pero por mail, por mail. Bueno, lo Perfecto. tenés cerca vos al Sí, yo doctor. estoy en Frankfurt. Bueno, Ah, bueno, sos amiga muy de bien. Guillermo Entonces Atlas. podemos estar en contacto. Me gustaría Perfecto. tener Gracias. tu Muy mail, bien. Matías, tu ¿Perdón? mail, que Yo creo escribas que tu mail. Alejandro Numerman, no, usted le puede, o bueno, lo puede meter en el chat y así tienen el mail. Am, y entonces, Saludos, Vilke. Schöne Grüße. aquí, Bueno, nosotros si nos mandan uno también con la sí, autorización del doctor Lehmann les facilitamos el perfecto, contacto. perfecto, gracias. Bueno, sei Perfecto. gesund, Muchas, muchas, Matías. muchas gracias. Bueno, gracias a todos ustedes, gracias. Y bueno, Pablo, gracias por Gracias, la Alberto. invitación y bueno, estamos en contacto. Quedamos en contacto.